Ahora, ¿qué ha pasado en estos 5 años de discursos? Estas son las palabras más frecuentes. Si recuerdan, hicimos un análisis similar o un análisis igual en cuanto al presidente Nelson y sus énfasis a través del análisis de las propias palabras que ellos utilizan. Esta es la nube de palabras más frecuentes de los discursos del presidente Ox en los últimos 5 años. Cosas que nos sorprenden: Iglesia, Jesucristo, Dios, Señor. Algo que llama mucho la atención y el cual aquí empezamos a ver un énfasis es el término sacerdocio. Ahorita voy a comparar esta nube con la del presidente Nelson y vamos a ver que tienen un poquito en común o una parte en común, digamos como una tercera parte, pero el resto sí es un énfasis muy, muy personal. En este caso destaco sacerdocio, destaco doctrina, son dos términos que él utiliza mucho. La Constitución, por ahí se ve, esto asociado en su mayoría a un discurso específico en donde habló de eso. Habla de restauración, habla de terrenal, habla mucho del plan de Dios, eso lo vamos a ver ahorita que analicemos las frases completas, pero habla mucho del plan de Dios para nosotros. ¿Algún comentario de esta, Salvador? No, simplemente hacer mención a nuestros hermanos, sáquenle un screenshot a esta imagen, porque esto que están viendo ahora en pantalla, voy a ponerlo un poco más grande para que saquen la fotografía o el screenshot. Esto que ustedes están viendo en pantalla, hermanos, parece algo sencillo a simple vista, pero la verdad es que es un trabajo de muchísimas horas. Y quiero hacer un especial agradecimiento a Víctor Morales, quien es un ingeniero en desarrollo de software y de sistemas, y es un maestro universitario, y él a través de su conocimiento mete los discursos a un software de inteligencia que empieza a encontrar a través de la inteligencia artificial cuáles son los temas y las palabras que más pronuncia en sus discursos. En este caso, el presidente Oaks, ya lo hicimos con el presidente Nelson, ahorita va a presentar la diapositiva. Entonces, este es un trabajo que requiere conocimiento, tiempo y dedicación. Un especial agradecimiento a Víctor por esto que hace. Y bueno, simplemente invitarlos a que le saquen un screenshot, porque eso, hermanos, que ustedes están viendo en pantalla, nos marca en qué están pensando los profetas. Y si esto están pensando, es porque esa es la dirección que el Señor les está dando a ellos para su ministerio. Entonces vale la pena recordar estas palabras, tenerlas en mente, tenerlas presentes, para que para que también puedan formar parte de nuestro repertorio musical, por decirlo de alguna manera, y poder tenerlas presentes para efecto de la toma de decisiones y para efecto de lo que nosotros estamos considerando para nosotros y nuestra familia. Ahora sí, Víctor. Ahora, un par de aclaraciones. Pueden decir, ¿cómo un maestro universitario tiene tan mala ortografía? No utiliza acentos. La realidad es que el software que utilizo, la herramienta que utilizo para hacer este tipo de nubes de palabras, no acepta, está diseñada para el idioma inglés, entonces no acepta palabras con acentos. Por esa razón no hay ningún acento en estas palabras y tampoco acepta la ñ. Si se fijan ahí, en lugar de decir señor, dice senor, pero yo creo que se puede entender, ¿no? Ahora, ¿qué nos representa un mapa de palabras? Aquí solo hay palabras, pero entre más grande sea la palabra que aparece aquí en esta imagen, significa que se repite más veces. Por lo tanto, las palabras Dios, iglesia, Jesucristo, sacerdocio, doctrina, convenios, vida, son las que se repiten más veces. Y a medida que la palabra va siendo más pequeña, es que hay una frecuencia de esa palabra, es decir, sí es común, pero con menos frecuencia que las que están más grandes. Esa es la explicación de un mapa de palabras como este. Bien, Víctor, Silvestre nos dice que se ve un poco borrosa, pero debe ser tu banda de internet, Silvestre, chécalo. No tiene nada que ver con la presentación, se ve bien, yo la estoy checando y la veo bien en YouTube, así que tiene que ver más bien con tu ancho de banda. Dice Alfonso, gracias Víctor, realmente se le aprecia su labor para mostrarnos esa nube de palabras importantes.
Víctor, una observación en cuanto a esta nube de palabras. No veo, y lo destaco por lo siguiente, ¿no? Una de las palabras, a ver, si pones la del presidente Nelson, Víctor. Sí, mira, aquí las comparo las dos. ¿Cuánta? La del presidente Nelson del lado derecho, ¿verdad? Sí, exacto. No encuentra, ayúdame a encontrar dónde está Segunda Avenida o Avenida o cómo lo identifica. Bueno, si recuerdas, también tenemos las frases. Ahorita voy a analizar las frases. En este caso son palabras únicas, Ok. pero sí está vida por ahí, por ejemplo, ¿no? A ver, si quieres termina porque me llama la atención y quisiera ver qué tanto el presidente Oaks habla de la Segunda Avenida. De acuerdo, vamos a ver. Bueno, de entrada, si ves aquí con presidente Oaks, sí está la palabra vida. Bueno, decías Segunda Avenida, ¿verdad? Sí, Segunda Avenida. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, fíjate, si la regreso un poquito, me llama la atención. A un lado de la palabra Dios viene mujeres. Sí. Sí, entonces me llama la atención ese punto, ¿no? Ahora, el orden o la posición en la que se encuentran las palabras no nos dice mucho realmente, ¿no? Esto es aleatorio. Lo único que nos dice es el tamaño el tamaño. El tamaño de la letra que se está utilizando en esa palabra. Mira, podemos decir, bueno, aquí se ve que es más frecuente Dios, Iglesia, Jesucristo, sacerdocio, pero ¿qué tan frecuente? ¿Cuántas veces se ha utilizado en esos discursos? Aquí lo vemos. Esta tabla es lo que resume la frecuencia de palabras. Hay más que estas, con menos repeticiones. Yo aquí solamente por cuestiones de ponerlo en una sola diapositiva, lo corté hasta 7 repeticiones, que es la tabla que está más a la derecha. Pero la tabla que está más a la izquierda y la puse más grande, es precisamente para resaltar los términos más frecuentes. Dios aparece 183 veces, Iglesia 161, Jesucristo 131, sacerdocio 116, vida 114, Señor 110, doctrina 97, y ahí no la llevamos, ¿no? Está en orden descendente, y lo mismo en las tablas que están hacia la derecha. Ahora, esta cantidad, ahorita lo vamos a comparar contra el presidente Nelson, pero yo creo que ahí podemos destacar más cosas. Pero no sé qué opinas de esta frecuencia, Salvador, algo que llame tu atención. Bueno, lo evidente, ¿no? Al inicio, ¿no? ¿De qué habla un profeta? Pues habla de Dios, habla de Jesucristo, habla de su iglesia y habla del sacerdocio, o sea, son pilares. Y esto es algo, creo que es un énfasis que él siempre ha tenido, Víctor, aún de discursos de antes de 2018, porque esta tabla habla solamente de 2018 a la fecha, sí, donde el presidente Oaks siempre ha sido un emisario de defender los principios del sacerdocio y la doctrina del sacerdocio. Entonces, aquí vemos la relevancia en su ministerio, ¿no? Es la cuarta palabra que más utiliza en su discurso. Sí, realmente eso es lo que más me llama la atención de este análisis. Bueno, son dos, sacerdocio y doctrina, porque el resto se podría entender muy fácilmente, ¿no? Y ahorita que lo comparemos contra el presidente Nelson, veremos que también él utiliza Dios, Iglesia, Jesucristo, pero en este caso sacerdocio y doctrina sí es un énfasis muy particular del presidente Oaks. Sí. Mira, ahora, vamos a lo siguiente. Sí, dime. En la palabra constitución veo que aparece 36 veces. ¿Será que esas 36 veces son parte de ese discurso que se estaba mencionando o fíjate, estará distribuida? Sí, hice un análisis de esos términos no tan comunes, podríamos pensar, no tan comunes en el argot de la iglesia, pero que son comunes para el presidente Oaks. Y si vas a encontrar que en el caso de Constitución, hay un discurso que obviamente habla de la Constitución de los Estados Unidos, pero no están las 36 veces en ese discurso, son 20 y tantas veces. Entonces, por lo menos otras 10 veces utiliza esa misma palabra en otros discursos. O sea, él suele acudir a ese término. O sea, que le gusta, ¿no? Le gusta. Sí. Sí. Abogado dejaría de ser. Así es. Okay. Y mira, aquí está la comparación de las palabras más frecuentes que utiliza el presidente Oaks, aquí del lado izquierdo,
contra las que utiliza el presidente Nelson aquí del lado derecho. Vamos a ver que coinciden, hay varias coincidencias. Coinciden en primer lugar la palabra Dios, es la que más pronuncia el presidente Oaks, es la que más pronuncia el presidente Nelson. Yo creo que esto es por obvias razones. Pero, por ejemplo, la palabra iglesia, que es la segunda en frecuencia del presidente Oaks, no aparece entre las primeras 20 del presidente Nelson. Jesucristo también, sí, es así, aparece en tercer lugar para los dos. Y aquí las que marqué en rojo del lado izquierdo, que son las del presidente Oaks, las marqué en rojo porque digamos que es el toque personal del presidente Oaks en comparación con presidente Nelson. Es decir, que las utiliza presidente Oaks, pero no las ha utilizado tanto el presidente Nelson. En este caso es sacerdocio, doctrina, hijos, plan, padre, debemos, utiliza mucho este verbo, debemos, enseñó, ley, fíjate cuántas veces utiliza la palabra ley, 45 veces. Ajá. Y no necesariamente se refiere a ley celestial, sino muchas veces lo utiliza en términos de las leyes terrenales, sí. 45 veces. Miembros, presidente y terrenal. Habla mucho él de las cosas terrenales. Por esa cuestión que decíamos de que ha tenido que defender muchas cuestiones sociales, digamos, de la actualidad. Fíjate, Víctor, que estoy tratando de entender al presidente Oaks y pues digamos que mi personalidad podría ser más parecida a la de él que la del presidente Nelson. Sí. Y lo veo en este sentido porque, bueno, primero la formación jurídica, ¿no? Y por otro lado que él formó parte de instituciones públicas, que es donde yo me he desenvuelto. Entonces, como tal, digamos que tenemos cierta proclividad a mantener la seguridad de las instituciones, ¿sí? Mantener, digamos que la formalidad, defender las instituciones, defender la ley, la Constitución, hablamos del respeto hacia la ley y demás. Entonces, tratando de discernir un poquito por qué el presidente Oaks habla tanto de iglesia y de sacerdocio, creo que va mucho en ese sentido, ¿no? De que él habla, o vemos a la iglesia finalmente es una institución, pero la institución catalogada según las cosas del mundo, es una institución, somos una organización. Pero esta institución, organización, tiene una naturaleza divina, que la vemos entonces que es un reino, y que es el reino de Dios sobre la tierra. Pero que ese reino, para subsistir, necesita, así como un juez necesita un nombramiento para ser juez, o un rector necesita una designación para ser rector, una iglesia necesita el sacerdocio, y que ese sacerdocio sea delegado por aquellos que tienen la imposición de manos. Ahora, si nos vamos al primer discurso del presidente Nelson, que lo vimos hace un momento, él habla de eso: fui llamado por profecía por aquellos que tienen la autoridad de Dios. Sí. Entonces, desde su primer discurso, él habla de eso. ¿Por qué? Porque una persona que está en el ámbito público necesita estar legitimado para actuar. Y te legitiman cuando te nombra, en este caso lo nombró el gobernador, y al gobernador, ¿quién lo nombró? El pueblo, a través de las elecciones. Hay una legitimación constitucional o legal. Entonces el presidente Oaks, creo yo, investido de esta personalidad, habla de la legitimación en términos eclesiásticos, donde hay una iglesia, una institución formal, un reino de Dios, pero para estar legitimado ahí necesitas haber sido nombrado por aquellos que han sido nombrados a su vez a través de la imposición de manos, por profecía mediante la imposición de manos. Y entonces él constantemente habla en sus discursos en cuanto al sacerdocio y el gobierno y su relación, el gobierno en la iglesia, el sacerdocio y su gobierno en la iglesia y su relación con los miembros, hombres y mujeres. Sí, fíjate que esta tabla que tenemos aquí, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Pero nos da una imagen completa de quién es el presidente Oaks. Más allá de que no lo conozcamos personalmente ni convivamos con él,
esta tabla nos da una imagen. Por eso considero importante este tipo de análisis. Y lo describiste muy bien, ¿no? Sacerdocio, está hablando de la autoridad, porque en su formación es muy importante. Doctrina es muy importante también en su formación. Plan, la parte de ley. Presidente, él se refiere en muchas ocasiones, este término presidente es porque se está refiriendo al presidente Nelson o algún otro presidente de la iglesia, a los cuales suele citar mucho, pero también habla de presidentes terrenales. Entonces, pues ahí dice el dicho acá en México, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá aplica eso, ¿no? Dime qué palabras usas y te diré en qué estás pensando, ¿no? Y quién eres. Sí, totalmente. Entonces sí, vamos viendo quién es el presidente Oaks y vamos echando un vistazo también hacia el futuro, porque él, en su caso, sería el siguiente presidente de la iglesia. Así es, eso es muy interesante tener en cuenta. Ahora, Víctor, sí. No, te ibas a decir sobre la hora. Sí, justo eso te iba a decir también. Tenemos que terminar esta parte, al menos mi participación. Si quieres, no falta mucho, pero sí unas 3 o 4 diapositivas, sobre todo la parte de las frases, que es considero muy relevante, porque aquí son solo palabras únicas, pero luego vamos a ir a las frases que utiliza. Entonces, si quieres, le continuamos mañana con esta parte. Sí, yo creo que es relevante eso y nos tomaría algo de tiempo ese análisis. Sí. Así que sí, lo vamos a continuar mañana. Los esperamos, hermanos, que se conectaron después, porque vi que entraron muchas conexiones. Hoy comenzamos alrededor de las 7:15 de la mañana, tiempo de México. Este programa ya tiene 1 hora y media transmitiendo. Así que si llegaste después, te invitamos a que puedas ver el programa completo, porque analizamos viendo la biografía del presidente Nelson, varios aspectos relevantes de su vida, y ahora esta parte muy relevante acerca de su ministerio. Así que te invitamos a que lo veas de manera completa, si es que llegaste en el horario habitual. Mañana sí vamos a estar en el horario habitual, a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, 10 de la mañana, tiempo de Chile, 11 de la mañana, tiempo de Buenos Aires, Argentina. Me parece que a las 9 de la mañana, tiempo de Lima, Perú, y de Colombia. A las 8 de la mañana, tiempo de Utah. Te invitamos a que nos acompañes el día de mañana para continuar con esto. Víctor, ¿tu cierre? Bueno, me encanta estar analizando la vida y obra apostólica del presidente Oaks. Por aquí alguien comentaba, se dan cuenta que están analizando las características del próximo presidente de la iglesia, y sí, ¿no? Ahí la relevancia. Aquí le dice del futuro profeta, si se diera el caso. Totalmente de acuerdo, Goyito, con ese comentario. Y bueno, me encanta porque estamos conociendo al presidente Oaks, independientemente de si vaya a ser o no el próximo presidente de la iglesia, que lo único que lo impediría es que muera antes del presidente Nelson. Pero independientemente de eso, es un apóstol del Señor, es un testigo especial de Jesucristo, y qué interesante conocer el carácter de estas personalidades o de estos siervos escogidos del Señor para este tiempo. Además de conocerlos, son un ejemplo a seguir para nosotros. Entonces, si a través de estos análisis el Espíritu nos indica algo que necesitamos cambiar en nuestra propia vida para emular su ejemplo, eso es lo que tenemos que hacer, y yo creo que eso sería lo que podríamos sacar de mayor provecho de este tipo de análisis. Muy bien, nos comenta Gastón Sosa, un verdadero genio, Víctor. Por mi mal genio que me dijeron ahí. También. Muchas gracias, Víctor, por este ejercicio. Sabemos de antemano que para ti es lo que presentamos ahora en 20 minutos es un trabajo de algunas horas, así que de antemano muy agradecidos porque nos abres muchísimo la visión y la comprensión. Gracias, hermanos. Ya nos damos cuenta de todos sus comentarios porque nos es menester terminar, pero muchas gracias por sus saludos y sus comentarios finales.